A las 10 de la mañana vamos a iniciar nuestra conferencia de hoy, nuestro trabajo de hoy, nuestra cátedra. En primer lugar, les doy las gracias por su participación, la bienvenida a todas y fundamentalmente agradezco a Elsa su generosidad en la presentación que nos hará esta mañana. Presentar a Elsa es muy difícil porque tiene una larguísima trayectoria de trabajo con las comunidades, de trabajos populares distintos y a su vez de estudio y producción intelectual. Elsa es una de las biblistas latinoamericanas mejor y más reconocida, más especializada que tenemos. Participó mucho tiempo y trabajó mucho tiempo en el DEI de Costa Rica. En los últimos años ha trabajado traduciendo la Biblia a las lenguas indígenas, un trabajo bastante apasionante, original y necesario. Elsa tiene una serie de títulos, estudió en Costa Rica y sacó una licenciatura en el Seminario Bíblico Latinoamericano en Biblia, teología bíblica, y además ha estudiado lingüística y literatura, estudiando también en la Universidad Nacional de Costa Rica, sacando una licenciatura en ese sentido. Obtuvo su doctorado en teología en la Universidad de Lausanne, ha trabajado mucho a Pablo, tiene múltiples publicaciones y libros sobre Coelé, su tesis de grado contra toda condena de Pablo, trabajando en Pablo. Y vamos hoy y ha trabajado en varias oportunidades los conflictos y las mujeres y las dinámicas sociales que se reflejan en el Nuevo Testamento a partir de los textos de Pablo. Entonces agradecemos a Elsa y te damos una gran bienvenida y te cedo la palabra, Elsa. Muchas gracias. La verdad estoy muy contenta ahí con Carmina, gran amiga, y también porque he visto pues muchas colegas aquí. No me he perdido ni una conferencia, así que les felicito aquí al grupo de sororidad, Tejiendo Sororidades. Bueno, mira, yo tengo mucho material aquí en la cabeza, ahí tengo un programita que me hice porque es tanto, ¿verdad?, para una hora, pero voy a tratar de dar lo más importante y las claves de lectura, más que todo, ¿sí?, para poder entenderlo. Entonces, ¿qué voy a hablar? Primero, ¿cómo entender esas contradicciones, verdad? Porque, digamos, en la Biblia encontramos que la mujer, ¿verdad?, delante de Dios es igual que el varón y el esclavo y el libre. Entonces encontramos algunos textos así, pero al mismo tiempo encontramos otros que dicen que no permito que la mujer enseñe o que se calle. Entonces, ¿cómo se compagina eso? Entonces, yo tengo una clave para entender esa disparidad. Entonces voy a empezar a hablar y después a Pablo mismo. ¿Cómo entender a Pablo? Porque no es un Pablo, tenemos 4 Pablos, ¿verdad? Son 4 Pablos, por eso es que tenemos también como contradicciones dentro del mismo Pablo. Tenemos el Pablo auténtico, que es de las 7 cartas auténticas, el Pablo de la segunda generación, el Pablo de la tercera generación, que es cuando empieza, es Timoteo, ¿verdad? No permito que la mujer enseñe, y el Pablo gnóstico. El Pablo gnóstico es el que poco se conoce, pero para las mujeres es muy interesante. Entonces yo voy a hablar de los 4 Pablos, las mujeres en cada uno de esos Pablos, ¿verdad? Y para empezar, el problema de la contradicción que tenemos al interior del Nuevo Testamento. Mire, la clave de lectura para entender esta disparidad es separarlos por periodos. Los historiadores del origen del cristianismo proponen 4 periodos, algunos proponen 3, ¿verdad? Uno es el del movimiento de Jesús, que sería hasta el 30-33, la fecha no se sabe cuándo murió Jesús, pero sería el del movimiento de Jesús. El segundo es el del movimiento apostólico, el movimiento de los apóstoles, o sea, entre el 30 y 70, ¿sí?
Después tenemos un periodo post-apostólico. ¿Cuál es ese periodo post-apostólico? Ya se murieron todos los apóstoles, entonces son discípulos de los apóstoles. Y ese es el post-apostólico. Ese iría entre la caída de Jerusalén, o sea, del 70 al año 100. Y tenemos el periodo post-apostólico, que entrarían unos libros canónicos muy, o sea, después del siglo I, ¿verdad? Que sería Timoteo y Tito. Ese es el periodo post-apostólico. El periodo del movimiento de Jesús, ¿cómo sabemos sobre el movimiento de Jesús? Pues a través de los evangelios. Solo los evangelios nos hablan del Jesús que vivió aquí, en Galilea, ¿sí? Y que murió en Jerusalén, etc. Del movimiento apostólico tenemos solo 7 cartas de Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, a través de esos libros encontramos, ¿verdad?, de ese evento. Yo estoy hablando de los eventos, el movimiento apostólico del año 30 al 70, más o menos, ¿no? Cuando se fundan las comunidades, etcétera. Del movimiento post-apostólico tenemos algunas cartas de Pablo, como Efesios, Colosenses, tal vez Segunda Tesalonicenses, ¿eh? Del movimiento apostólico tenemos 7 cartas de Pablo. Y del movimiento post-apostólico tenemos algunas cartas de Pablo, ¿verdad? Que ya son pseudoepigráficas, de discípulos de Pablo que escriben a nombre de él, ¿verdad? Efesios, Colosenses. Y del periodo post-apostólico, que iría del año 100 al 150, ahí encontramos Timoteo y Tito, ¿verdad? Timoteo y Tito. Ahora, fíjense ustedes, para que se complique la cosa, yo hablé del evento y de dónde nosotros entendemos el evento o comprendemos esos acontecimientos. Pero resulta que los escritos no coinciden con el evento. Por ejemplo, en el movimiento de Jesús, díganme ustedes, no hubo ningún escrito, tal vez algunos dichos, ¿sí? Tal vez algunos dichos, pero así, o colecciones, pero todo era tradición oral. Fíjense ustedes que los evangelios se escribieron tardíamente. El primer evangelio, que es el de Marcos, se escribió por el año 70. Ya el año 70 ya es posapostólico, ya se murieron los apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos en los escritos? Por ejemplo, de los evangelios, tenemos el acontecimiento, pero también lo que está aconteciendo, sucediendo en ese momento en que se escriben. ¿Sí? Entonces tenemos ahí otros elementos al interior de esto. El momento en que se escriben, por ejemplo, el periodo post-apostólico. Bueno, en el movimiento de Jesús, tradición oral. El movimiento apostólico, miren, en el movimiento apostólico, o sea, de los apóstoles, Pedro, Felipe, bueno, Pablo, solamente tenemos escrito 7 cartas de Pablo, solamente. Gálatas, bueno, tenemos Primera Tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, Primera Tesalonicenses, Gálatas, Filemón, Filipenses, Romanos, y Primera y Segunda de Corintios. Esas son las únicas cartas. Y curiosamente, son lo único que coincide con el evento. Pablo escribe en ese tiempo. El Pablo de esas 7 cartas, ¿verdad? Le llamó las cartas auténticas, no sé cómo se llaman, pero bueno, son las 7 del Pablo apóstol, ¿sí? Y se escriben esas cartas entre el 50 y 70. Se dice que Romanos por ahí el 59. Entonces, no tenemos otro así que coincida, ¿no? Porque el historiador no va a la par del evento, el historiador escribe mucho después, ¿no? Entonces, en el periodo postapostólico tenemos todos los libros del Nuevo Testamento, menos tal vez Timoteo, lo del post-apostólico. Hay una discusión, algunos lo ponen más antes, pero siempre es post-apostólico. Y post,
realmente yo lo pongo post-apostólico, ¿sí? Entonces tenemos las cartas en el post-apostólico, tenemos todos los libros, incluso los evangelios, etcétera. Y en el post-apostólico tenemos, aparte de, tal vez de Timoteo, que yo lo ubico allá, pues la patrística y los textos gnósticos, que para nosotros van a ser muy importantes, ¿no? Los textos apócrifos gnósticos que no lograron entrar al canon, ¿m? Por ese pleito que había. Bueno, ahora, entonces, esa es lo que yo digo que es una cosa, es el escrito y otra el periodo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el evento, el acontecimiento y luego cómo fue leído cuando se escribió. Y ahí encontramos cosas interesantes de una perspectiva feminista. Bueno, ahora pasemos a la tradición paulina. En la tradición paulina tenemos 3 generaciones, 3 Pablos. Estoy hablando de la tradición canónica, los 3 Pablos, ¿no? Porque el cuarto Pablo ya está, es el que aparece en los escritos apócrifos. Entonces, en la tradición paulina, como dije, tenemos la primera que corresponde al mismo Pablo de Tarso, y ya mencioné sus cartas, ¿no? Primera Tesalonicenses, 1 y 2 de Corinto, Filipenses, Filemón, Gálatas y Romanos. Entonces, esas son las que ahí hay que ver. Y ahorita podemos ver en ese Pablo cómo aparecen las mujeres. En ese Pablo de la primera generación, cómo aparece. Pero tenemos un Pablo de la segunda generación que es que corresponden Efesios y Colosenses. Efesios y Colosenses son alrededor del año 85. Ya es post-apostólico, ¿sí? Entonces, estas de la segunda generación son discípulos de Pablo, pero Pablo ya no existe. Pero son discípulos de Pablo que se hacen llamar Pablos. La pseudoepigrafía era muy común en la antigüedad, muy común. Incluso tenemos cartas de, por ejemplo, de Sócrates, y Sócrates nunca escribió, pero existen cartas de Sócrates. En los gimnasios, a los jóvenes, lo importante era imitar un filósofo, ¿verdad? Y trataban de escribir igual y firmaban como él. Hoy día es un plagio muy castigado por los derechos de autor, pero en aquel entonces se usaba mucho como para honrar al autor original. Entonces, en la segunda generación tenemos a ese Pablo. Ahora hay que ver cómo las mujeres aparecen en ese Pablo de la segunda generación, cómo aparecen en Efesios y cómo en Colosenses. Ahora lo vamos a ver. Y tenemos entonces, dentro de la tradición canónica paulina, el tercer Pablo del periodo post-apostólico o post-apostólico y post-apostólico. Ahí está una discusión, ¿sí? Por la fecha en que le pongas, si de 100 a 120, pues si es del 100 estaría un poco dentro del post-apostólico y 120 sería post-post. Pero ya estamos hablando de discípulos de Pablo, ¿sí? Ya no es el Pablo. Y por eso encontramos muchas contradicciones, porque el primer Pablo dice que somos salvos por gracia. El Pablo de la tercera generación dice que teniendo hijos nos salvamos. ¿Ve? Entonces hay diferentes, la salvación, el concepto de salvación es bastante diferente entre los Pablos, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya entendemos, vamos entendiendo por qué en la Biblia aparecen todos estos problemas de contradictorios. Empecemos con el Pablo de las 7 cartas auténticas, ¿sí? Ahora, aquí el Pablo de estas cartas tiene un trasfondo cultural patriarcal, porque toda la Biblia es patriarcal. Así no se escapan. Tal vez Cantar de los Cantares se escaparían. Yo trabajé cantar y sí que se escapa en poesía, pero no. Entonces aquí el Pablo, de las cartas de él, de su propia mano o dictadas, tiene un trasfondo cultural patriarcal. ¿Cómo lo vemos? Pues en el lenguaje androcéntrico, ¿verdad? Y
en algunas cosas. No es tanto como el segundo y el tercer Pablo. Aquí hay una tendencia igualitaria en este Pablo. Por ejemplo, es ahí donde aparece esta fórmula prepaulina que él la retoma y en varias partes, que delante de Dios no hay ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego, o sea, ni culturalmente, ni griego ni judío. Esa forma es la que distingue. Era una fórmula bautismal. Había que recordar que era bautismal. Cuando se bautizaban era así, ¿no? Después ya fue el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esta es una fórmula prepaulina bautismal que él retoma. Y hay una tendencia igualitaria verdaderamente. Si vamos a Gálatas, ¿qué es eso? Encontramos, por ejemplo, que las mujeres en hechos son perseguidas, llevadas a la cárcel, ¿verdad? Por seguir a Pablo, por estar ahí. Luego después tenemos que Pablo las llama compañeras de trabajo. Las traducciones ponen mi colaboradora o mi colaborador, pero en español suena que es como ayudante, ¿cierto? Pero en griego es compañeros de trabajo. Entonces, él tiene muchas compañeros de trabajo, compañeras, el máster tiene lideresas y también compañeras de prisión, ¿verdad? Las compañeras de prisión en Filipenses aparecen, ¿verdad? Y también en Romanos. Una joya para entender esto que estoy diciendo es el capítulo 16 de Romanos, porque desgraciadamente el lenguaje androcéntrico oculta a las mujeres. Pero en el Romanos 16, cuando termina la carta y manda saludos, ahí es donde nos damos cuenta, ¿ves? Es que por eso leemos con la hermenéutica de la sospecha, por eso leemos entre líneas. Entonces, cuando vamos a Romanos 16, encontramos dos cosas muy importantes. Encontramos mujeres en puestos de ministeriales. Está Febe, y es la primera porque ella llevará la carta a Roma. Ella es la benefactora, patrona de Pablo, que va a financiar posiblemente el viaje que Pablo tiene planeado a España. Y entonces ella es Febe. Febe, las versiones, tenemos que luchar con las traducciones del griego, ¿no? Ay, es terrible porque dicen Febe, ella dice diaconisa, pero en masculino, diáconos. O sea, aludiendo a un puesto oficial, diáconos. Y las traducciones auxiliar, ayudante, servidora, ¿verdad? Pero no el puesto de diaconisa, ¿verdad? Que aparece en masculino siendo ella una mujer, ¿sí? Tenemos también ahí nada menos que a Priscila y Aquila, salúdamelos, compañeros de prisión, o sea, incluso ellos no fueron convertidos por Pablo, por decirlo así. Ellos los conoció en Corinto porque trabajaban, eran artesanos. La pareja, donde Priscila era la encargada de toda la comunidad. Ella era la que oficiaba todo, porque siempre aparece el nombre de ella primero, Priscila y Aquila. Algunos manuscritos griegos tardíos ya le cambian, le ponen Aquila y Priscila, pero siempre apareció Priscila y Aquila. Y cuando aparece primero ella, quiere decir que ella era la jefe, más o menos. Yo pienso que era la que se encargaba en la casa de las iglesias casa, ¿no? De las comunidades de oficiar, y posiblemente Aquila del taller. Ahí tenían esos roles, tal vez, ¿sí? Bueno, en todo caso, aparece ella como una maestra, ¿no? Cuando Apolo empieza a hablar ahí, y que es un ilustre muy bueno, ella y él lo mandan y le enseñan, ten cuidado porque estás hablando cosas que no corresponden, etcétera, ¿no? Y tenemos nada menos que a una apóstol, Junia. Ella es un apóstol, ahí aparece mencionada. Por años se dijo que era un hombre de mujer puesta a un hombre, porque nunca se concibió que hubiera una mujer apóstol. Pero dice saludos andrónicos y a Junia. Decía, no, es que era un diminutivo, es que era un esto, lo otro. Cuando las mujeres biblistas empezaron a hacer exégesis y hacen análisis de los nombres de la sociedad grecorromana,
encuentran que no hay ninguno hombre que lleve ese nombre, ¿sí? Entonces ya ahorita he dado por sentado que es una mujer apóstol. Y él andaba con Andrónico, yo no sé si eran esposos o no, pero manda a saludar a esta apóstol. Fíjese cómo tenemos en ese saludo ya 3 revelaciones. Y lo más importante en ese saludo es que menciona por su nombre a 8 de ellas. Saluda a 18 personas, de las cuales, no, saluda montones, de las cuales 10 son mujeres y 18 son varones. O sea, hay casi la mitad, no, 11, no, espérate, 10 y 18. Sí, bueno, hay casi la mitad de nombres de mujeres. Y por su propio nombre, a 8. Entonces, eso, ubicándole en el primer siglo, es muy, muy revelador, ¿sí? Pero solamente analizando los saludos, que ahora se están trabajando mucho, hay incluso libros sobre Romanos 16, porque le da muchos datos arqueológicos también, el tipo de la comunidad, con el nombre sabes qué clase social pertenece, si es esclavo, liberto, libre, ¿verdad? Todo eso te das cuenta. Entonces se hace estos análisis de estas comunidades que son varias, porque dice saludos a los de es una comunidad, a los de es otra, etcétera, ¿sí? Bueno, este es revelador y corresponde al primer Pablo. Y podemos ver, por ejemplo, Filipenses, la carta de donde Pablo está en la cárcel, quienes socializan con Pablo son las mujeres de Filipo, que son las lideresas. Ellas seguro son las presbíteros, la diaconisa, porque ahí aparecen presbíteros y diaconisas, aparecen esos nombres. Todavía no está instituido así con una jerarquía en este tiempo de Pablo. Es como un consejo ahí del episcopo, es un consejo presbítero, pero son mujeres, ¿sí? Entonces ahí se ve, y él se ve toda la relación tan profunda que tiene él con estas mujeres. Pero no es todo color de rosa. Con Corintios, en 1 Corintios, hay un pleito muy grande. Es un conflicto que tiene con la comunidad de Corintios que él fundó, pero que según él ya pues no se le someten. Y según varias personas en sus estudios, es posible que el pleito sea con mujeres lideresas, ¿sí? Entonces, aquí es donde aparecen 2 textos que se citan y se citan. Uno no es de Pablo, es una inclusión, eso está comprobado. Es en 1 Corintios, cuando aparece 1 Corintios 14, 35 y 36. Él está hablando de cómo debe ser el orden litúrgico, tranquilón, ¿verdad? Estos que hablan lenguas que no van a escandalizar, el otro que esto, que el otro, no. Y ahí se aparecen este verso que dice, no permito que la mujer enseñe. Si tiene una pregunta, que se le pregunte a su esposo en su casa. Así dice, ¿no? Un poco como un historiador cita mujeres romanas que llegaron al foro, ¿verdad? Donde estaban el Senado, y entonces había una mujer protestando porque mandaban a sus esposos a la guerra, y les salen y le dicen, no, ¿qué están haciendo aquí? Si quieren preguntar, pregúntele a sus esposos en su casa. Ustedes no tienen por qué andar así, ¿verdad? Es muy, muy parecido a esto. Ahora, ahí en Corintios tenemos esto y que definitivamente es una interpolación porque no coincide con lo que está antes, que habla de cómo debe ser la cuestión del orden litúrgico, etcétera. Se mete esto y luego continúa como que va, o sea, no va. En todo caso, hay muchas mujeres que tratan de suavizarlo, de decir, no interrumpir, bueno, pero sí aparece en estas cartas de Pablo. Es posiblemente una inserción en los manuscritos que se mete, porque llegó a ser demasiado conflictiva esta participación de las mujeres en el periodo apostólico. Muy fuerte. Claro, en el movimiento de Jesús con María Magdalena y todo eso, fuertísimo. Pero no se acabó en el periodo apostólico todo el liderazgo de las mujeres. Pero cuando me refiero al periodo apostólico, me refiero a ese periodo
en donde aparecen las 7 cartas. Digamos que conocemos ese periodo por Hechos y por las 7 cartas. El otro dato que aparece aquí es en Corintios 11, que la mujer se ponga el velo, que se corte el pelo, porque la mujer es cabeza, ¿verdad? Y aquí Irene Fox hace un trabajo muy interesante, porque aquí sí hablan, pero las profetisas tienen que ponerse un velo, que no hablen con el pelo así como yo, por la Gloria Trevi, ¿no? No, que no hablen así, porque eran, pues había problemas con los cultos mistéricos y ellas ya, pues podían entrar en estas. Bueno, ahí Pablo entra y dice, esa no es nuestra costumbre, les da una regañada. Y luego viene, dice que el hombre, porque el hombre es cabeza de la mujer. Ahí Irene está ese sí es de Pablo, todo eso, del Pablo auténtico. Pero Irene hace una ¿cómo se dice? Ella corrige las traducciones, porque cefalé en griego significa también fuente, origen, procedencia, como una fuente, ¿verdad? Nosotros también decimos cabeza de agua, ¿cierto? La cabeza de agua, ¿qué es? Una fuente. Entonces, la mujer, el hombre procede de la mujer, es lo que quiere decir, haciendo alusión a Génesis, ¿verdad? Al relato de la creación de la fuente. Ah, no, cuando dice que el hombre es cabeza, no, el hombre es la fuente de donde procede la mujer, pues cuando ahí de una costilla, ¿no se acuerdan? Salimos de una costilla. En Génesis, en la creación del sueño y que aparece, ¿verdad? Entonces, no es que sea cabeza en el sentido que manda en el hogar, sino que es cabeza en el sentido que es la fuente de donde procede la mujer. Él le hace eso. Bueno, Irene, ¿saben? Es excelente para hacer eso. En todo caso, se ha utilizado muchísimo esos textos, ¿verdad?, en contra de las mujeres. En fin, este es el Pablo auténtico. Ahora vamos al segundo Pablo, porque el tiempo corre. A ver, espérate. Lo tengo aquí. En el segundo Pablo, en el segundo Pablo, bueno, yo me lo sé de memoria. En el segundo Pablo tenemos a Efesios y Colosenses. Efesios es un canto, ¿verdad? Un canto de la creación, un canto muy bonito del Cristo cósmico, etcétera. Pero hacia el final, ahí pone un deberes en el hogar. Y entonces ahí aparece los códigos aristotélicos domésticos. Los códigos domésticos que son aristotélicos. ¿Se acuerdan? Aristóteles dijo cómo se debe administrar la casa. Y todos los filósofos les encantaba y lo repetían, y Cicerón incluso, todos. ¿Y cómo se administra la casa? La mujer obedece al esposo. Los hijos obedecen al esposo. Y los esclavos obedecen al patrón. Los hijos al padre, la mujer al esposo, los hijos al padre y los esclavos pues a su amo, ¿no? Entonces tenemos en el pater familias el esposo, el padre y el amo. Y el deber de ellos es proveer y proteger. Hasta ahorita esos códigos existen, ¿cierto? Pues bien, no aparecen estos códigos en el Pablo de la primera generación, ni tampoco en los evangelios, pero sí aparecen ya en el Pablo de la segunda generación. El Pablo de la segunda generación habla en Efesios 5, 22 hasta el 6, 9, imagínense, le dedica todos esos versículos a ese Pablo de la segunda generación. Y ahí empiezan a aparecer los códigos domésticos, aunque un poco
cristianizados, ¿no? ¿Cristianizados en qué sentido? En que hay una reciprocidad. Cuando dice, la mujer debe obedecer al esposo, dice, y el esposo debe amar al esposo. Aristóteles jamás. La esposa obedecer al padre. Y el padre no debe exasperar a los hijos, ¿no? Así dice Colosenses y Efesios. Y el esclavo debe obedecer a su amo. Y el amo no debe maltratar al esclavo. Ahora es interesante que al esclavo le dedica muchísimos versículos. Lo tenemos, le dedica mucho más. Y que si lo va a hacer, no lo haga, pero como si rindiendo al Señor, si va a trabajar, etc. Fíjense ustedes lo que yo les digo, el escrito corresponde al momento histórico, aunque esté hablando del periodo apostólico, pero corresponde al momento en que se escribieron estas cartas, que fueron discípulos de Pablo, y en donde la sociedad grecorromana imperial ya empieza a ver con malos ojos estos porque están socavando el matrimonio, etcétera. Y los esclavos, como decía Celso, dicen, no, son unos igualados, hasta el colmo, tienen, ¿cómo es? En esas comunidades llegan al colmo de hablar a sus amos como si fuera un hermano, de decirle hermano, porque en las comunidades cristianas, en las comunidades, casas, células, todos eran hermanos. ¿Verdad? El hermano. Entonces, imagínense ustedes un esclavo hablando al amo de hermano. Y el esclavo dirigía el culto también. Y el amo sentado escuchándolo. Eso es muy terrible. Y por eso cuando empiezan ya en el siglo tercero, segundo, empiezan a hablar contra la religión cristiana justamente por eso. Por eso le dedican a los esclavos mucho texto. Pero aparecen los códigos domésticos ya cristianizaditos, pero sí aparecen. Y ahí vuelve a aparecer la justificación porque la mujer es cabeza. No, porque el hombre es cabeza, como Cristo es cabeza, pero otra vez, digamos, como son canónicos, cuando uno va a la iglesia, uno hace relecturas y trata de ver algo más que no corresponde al momento, que la mujer debía de estar sometida 100% al esposo, junto, sin ninguna reciprocidad. ¿Sí? Bueno, entramos al de la tercera generación, y ahí sí tenemos problemas muy graves de exclusión contra las mujeres, o de conflictos muy graves, porque ya estamos en el periodo postapostólico o post-postapostólico, ¿sí? Pero canónico. Todavía están en el canon, aunque se hayan escrito en el 110, 120. Tenemos en el canon primera y segunda de Timoteo. Y Tito, primera y segunda de Timoteo y Tito. Ahí hay ¿cómo se caracterizan estas cartas? Hay una institucionalización. Todavía no está el episcopo monárquico y no podemos decir que el obispo es el obispo, que será de los siglos 2 y 3 ya, sino hay ese intento, ¿verdad? De uno solo que dirige. Si alguien quiere ser episcopo, está bien, pero que no robe, que no tome y que en su casa lo obedezca a su mamá y de su esposa y sus hijos, ¿verdad? Porque la iglesia, columna y fundamento de la verdad, y punto, y aquí me obedecen, ¿no? Entonces hay ese intento y aparece por primera vez en singular la palabra episcopo, una institucionalización. Y es la institucionalización la que empuja y excluye mucho a las mujeres. Entonces tenemos una... empieza a excluirse a las mujeres. En ese momento las mujeres enseñan, las mujeres predican, las mujeres bautizan, las mujeres hacen la Eucaristía y todo eso. Pero entonces empieza ya contra ellos y aparece ahí en el capítulo 2 de Timoteo
no permito que la mujer enseñe, que la mujer se someta al varón, porque la mujer fue la que cayó en el pecado y no fue Eva, fue Eva y no fue Adán. Ah, pero se salvará teniendo hijos. Sí, los cría bien, ¿verdad? Fieles, etcétera. Eso es terrible. Ahí sí ya tenemos, ¿verdad? Entonces encontramos que este Pablo se confunde con los otros Pablos y entonces por eso hay un rechazo total de Pablo, ¿no? Pero es el Pablo escrito por discípulos de discípulos y tal vez ya de discípulos, ¿sí? Es de la tercera generación. Bueno, se dice que es de la tercera generación, ¿sí? Entonces ahí empieza la exclusión de las mujeres, aunque a través de esa carta todavía no, porque están ellas muy fuertes y tienen una orden de viudas, ¿no? Muy interesante. En el capítulo 5, pero mira, ahí quiere acabar con esa orden de viudas. Que a esa lista no entren mujeres mayores, menores de 60, imagínense. Mejor dicho que no haya esta orden. Y las viudas jóvenes que se casen porque se les mete el diablo, faltan a su compromiso y luego quieren casarse y faltan a su compromiso. Y una cosa interesante, dan pie a hablar mal de la comunidad, al adversario, o sea, la sociedad grecorromana. Y mucho de eso es porque ya empieza eso. Y lo que nunca gustó a la sociedad romana, que justamente es el liderazgo de las mujeres, ¿verdad? Que se inició con Jesús, donde María Magdalena definitivamente es una líder del estatus, de la estatura de Pedro, ¿sí? A Pedro siempre se le ha elevado muchísimo, pero realmente es María Magdalena, ¿verdad? Etcétera. Bueno, se inicia también, hay una lucha contra, ahí mismo hay una lucha contra el movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico ya formal, ya es del 150 en adelante, pero antes había gnosticismo. En Pablo hay muchos elementos gnósticos, el Pablo canónico, ¿sí? Pero aquí ya es contra esos que están ahí, ¿verdad? Que dice, hay muchos elementos en Timoteo que prohíben el matrimonio, ¿verdad? Porque dentro de la corriente gnóstica, se hacen hermanos, no hijos, ¿verdad? Y se mantiene uno virgen para recibir la salvación. Entonces aquí habla en distintas partes contra el movimiento, contra los gnósticos o elementos prenósticos. ¿Se acuerdan un texto que nos encanta que dice, y toma más vino y menos agua? ¿Se acuerdan de ese texto? Toma más vino y menos agua por tus enfermedades. Claro, yo lo veo que está ahí, está ahí los gnósticos detrás, que ellos no tenían la cosa, son ascetas, ¿no? Son ascetas, entonces no tomar vino. Entonces, en muchas de las partes, uno es salvo por Jesús, que es hombre y de carne, y ahí viene otra vez esa afirmación contra movimiento gnóstico, que ahorita hablaremos de él. Y entonces ahí es donde se ve esta prohibición, el matrimonio como una obligación cristiana. Y eso es clave entenderlo. Por eso dice, la mujer se salvará teniendo hijos. Y las mujeres es mejor que se casen. Dice, cuando va a hablar de la orden de viudas, que las jóvenes no entren a esa orden de viudas, sino que se casen, ¿verdad? Y tengan hijos y dirigen su casa. Entonces, y esto obedece también mucho a la realidad de esa y la persecución contra los cristianos porque socavan el matrimonio. Cuando habla de la orden de viudas, dice, es que esas andan de casa en casa, de chismosas, hablando lo que no conviene, etcétera. O sea, pura retórica contra esta orden. Lo que pasa es que las mujeres evangelizaban en las casas, porque los hombres no podían entrar a una casa patriarcal, se veía mal. Y entonces critican a las mujeres. Y bueno, ahí sabemos por los libros
de Celso, que ataca el cristianismo, él habla, les dice que son unas prostitutas que andan en la calle. María Magdalena es una mujer histérica que se inventó todo lo de la resurrección, etcétera, ¿verdad? Es el Celso, que ya es contra los cristianos, ¿no? Una religión de mujeres y pobres y de la chusma, ¿verdad? Una religión de la chusma. Y en este tiempo el tercer Pablo, de la tercera generación, encontramos que los ricos empiezan a ingresar bastante en las comunidades cristianas y se va generando un problema entre ricos y pobres. Y por eso Timoteo tiene unas partes interesantes de lucha de clases. Y cuando habla no permito que la mujer enseñe, en realidad está hablando de las mujeres ricas benefactoras, que son las que ponen el dinero de la Eucaristía, una vez al mes tenían que hacerlo, ¿verdad? Y dicen ellos a dónde va el dinero, cuando el presbítero era el que debía decir a dónde va el dinero. Y se da esa lucha de poder en Timoteo entre presbíteros y mujeres ricas. Y cuando digo mujeres, no es mujeres, una o dos, porque benefactoras en esa comunidad. Por eso dice que no anden con vestidos costosos ni broches en el pelo de oro y de plata. En unas comunidades pobres usted no va a predicar así. Es porque está dirigiéndose a una que otra benefactora, ¿verdad? Que está ahí. Que hay un libro que se llama Los ricos en el cristianismo primitivo. Empieza a haber mucho problema ya, porque ya se pierde toda esa igualdad que había en Jesús, en el movimiento de Jesús. Y entonces, para solucionar el problema, lo solucionaron en el tercer siglo, entonces nombrando obispos ricos. Entonces ya el episcopo rico ya dice dónde va el dinero y es el rico, ¿verdad? Entonces ahí ya no hubo tanto ese problema. Bueno, pasemos ahora, porque yo quisiera que tengamos tiempo para preguntas y todo eso, ¿no? El Pablo gnóstico. Ahí ya terminé con el Pablo canónico, ¿sí? Que son 3 Pablos que aparecen en el canon. Ahora quisiera hablar del Pablo gnóstico. Ahora, definitivamente, tenemos libros que son atribuidos a Pablo, e incluso tenemos los hechos de Pablo, los hechos de Pablo, pero hay una experta que se llama Helen Tegels en gnosticismo y ella afirma, y otros, que en Pablo hay gnosticismo, en el Pablo canónico, ¿sí? Por ejemplo, pues cuando ven la contraposición del cuerpo y del espíritu, ¿no? Las tendencias de la carne y las tendencias del espíritu, ¿verdad? Muy bien se puede interpretar gnóstico. De hecho, los gnósticos estaban encantados de Pablo y no de Pablo. Se basaban en sus cartas, ¿sí? Entonces, Pablo nunca en sus 7 cartas combatió el gnosticismo. Lo que sí, el tercer Pablo, ¿verdad? La salvación por fe y no por obras, ya interpretar la fe más como el conocimiento, culto, bueno, ahorita vemos que es gnosticismo, ¿verdad? Cuando habla de la exaltación, o que se fue Pablo al 11º cielo o 13º cielo, eso ahí parece muy gnóstico, ¿sí? Mucha gente dice que no, que lo defiende la ortodoxia. La ortodoxia siempre estuvo contra los gnósticos, pero en Pablo hay elementos gnósticos, así como en Juan, de la luz y las tinieblas, ¿sí? Y habla de la sabiduría también. En 1 Corintios 2:6-8, por ahí presenta realmente un cuadro que uno diría, pero esto parece de un gnóstico, ¿sí? De ahí que los gnósticos les gustaba Pablo. Pero también el Pablo gnóstico, al que yo me voy a referir ahora, es el de los libros apócrifos, especialmente los Hechos de Pablo. Hay un libro que se llama Los Hechos de Pablo. Yo lo tengo, bueno, no sé si está en español, yo lo tengo en francés, pero es muy interesante. En los Hechos de Pablo, espera,
Bueno, tal vez debo decir que el mensaje del Pablo gnóstico en todos los libros, los hechos que aparece, es muy atractivo para las mujeres. Aparecen mujeres siempre en los apócrifos. Por ejemplo, en Éfeso está una mujer que se llama Lema y Amia. Ellos siempre están con él y lo pasan siguiendo, hablan mucho de él. Ellas son las que ofrecen el ágape. Y Pablo dice que le tienen afecto y nunca se alejan de él, ¿verdad? Nunca se alejan de él. Ahí aparece un león, ¿verdad? Y todos se ponen a orar por esa bestia. Cuando estuve en Éfeso, los hechos de Pablo en Éfeso. Pero este león habla y se le tira a los pies. Al final de la oración aparece tirada a los pies de ellos tres, las dos mujeres y él. Y Pablo, y el león habla y le pide que bautice. Y Pablo bautiza al león. Lo sumerge en agua 3 veces y lo bautiza. También en todos los libros gnósticos, los varones están en contra de Pablo porque las mujeres estaban todas enamoradas de Pablo, o sea, atadas a Pablo. Y entonces siempre están en contra. Porque Pablo, el Pablo que está aquí, predica la cesis, que se mantengan vírgenes, que no se casen. Y eso ya es terrible para la sociedad grecorromana, ¿no? El matrimonio es una cuestión de Estado y hay que casarse. Los gnósticos utilizan mucho Gálatas 3:28. En los libros aparece porque las mujeres, ellas son muy, muy activas, son lideresas. Ahí no importa si son esclavas o libres, libertas, ellas son lideresas, ¿verdad? Predican. Y uno lo entiende. ¿Por qué? Porque es que no importa el cuerpo. Es que es medio platónico, ¿no? El gnosticismo. Y como no importa el cuerpo, pues ¿qué importa que seas esclavo, mujer? ¿Verdad? Es el conocimiento lo importante. Veamos ahora los hechos de Pablo y Tecla. Los hechos de Pablo y después me centro en Tecla. Los hechos de Pablo, este apócrifo se escribió alrededor de 150. Yo pensé que era más tarde, estoy averiguando. No, es muy cercano a Timoteo. Y ya antes había gnosticismo, yo les digo. Era en la época de los misioneros itinerantes. Y entonces en los hechos de Pablo es como los hechos los apóstoles, ahí no van fundando, no, o sea, comunidades. Por lo menos aquí en los hechos no fundan iglesias como las tenemos. Y sabemos de este texto que se encontró hace poco, no hace mucho, estos manuscritos, porque todos los libros gnósticos se quemaron. Entonces, hace poco se encontraron, pero ya se sabía que existían porque Tertuliano lo menciona. Y hay ahí unos hechos de Pablo en contra, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí literalmente Tertuliano dice, porque da pie a que las mujeres bauticen y enseñen. Eso es muy importante. ¿Por qué la Iglesia Ortodoxa rechaza los libros apócrifos y los quema? Tertuliano dice, porque dan pie a que las mujeres bauticen y enseñen. Pero eso ya existía. Lo que pasa es que en el periodo postapostólico ya la excluyeron. Y entonces, ¿qué nos escribió? Pues el Tertuliano dice, eso se lo inventó un presbítero de Asia, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que es. Y ahora ya los tenemos. Es muy interesante. Yo lo tengo todo, los hechos, y hay muchos relatos. Cuando estuve en Iconio, cuando estuve en Antioquía, cuando estuvo en Éfeso, en Mirna, bueno, en distintas partes, y lo que pasa. De esos relatos, el que más me interesa ver aquí es los hechos de Pablo y Tecla. Y yo espero que todos lo conozcan. Yo no sé si lo conocen, pero es un libro muy revelador de ese momento en que quieren excluir a las mujeres de la iglesia, de su liderazgo. ¿De qué se trata los hechos de Pablo y Tecla? Es como una novelita rosa, ¿verdad? Voy a decir un resumen por las personas que no lo conocen.
pero así, rapidito, es largo el relato, pero rapidito el resumen. Hay una mujer que se llama Tecla, se va a casar, son de la aristocracia y ella es muy bonita, ¿no? Siempre es bella. Entonces se va a casar, se asoma a la ventana y oye una predicación de Pablo que está a la par de su casa. Y en esa predicación Pablo dice, bienaventurado aquel que no se casa y vive como no se casa, bienaventurado aquel que se conserva virgen, ¿verdad? Y no se casa. Bienaventurado aquel el que se casa y vive como si no se casara. Bienaventurado aquel que está casado pero no tiene relaciones. O sea, es una bienaventuranza que habla de esa forma, y Tecla, que se va a casar, pues le cayó al dedo, dice, no, yo no me caso, yo no entro a la casa patriarcal, prácticamente, ¿sí? Decide no casarse, y eso genera un tumulto, una cosa terrible, porque como les digo, es una cuestión del Estado, contra la familia y contra el Estado. Entonces, Pablo es llevado a la cárcel, golpeado, y Tecla es llevado al tribunal. El gobernador le dice, Tecla, ¿por qué no te casas como todas las mujeres de los Iconio, de Iconio, están en Iconio, ¿verdad? ¿Por qué no te casas? El problema es el matrimonio. Y claro, queda en los patrones honor y vergüenza muy fuertes, pues queda en vergüenza Tamírides, que era el prometido. Bueno, para no hacer el cuento largo, que es muy bonito, la condenan a ser quemada viva, la queman, pero llueve y es liberada. Vino un torrento y se liberó milagrosamente. Después ella va donde Pablo, y Pablo quiere ir allá. Pablo va a un lugar, no se la quiere llevar. Ahorita hablamos de las actitudes de cada uno, analizamos la obra. Pero entonces ella dice, no, yo me hago como hombre, me corto el pelo y me voy. Dice, bautízame. Pablo dice, no, la situación está muy fea, tú eres muy bonita, va a haber problemas, espérate, en paciencia. Y no la quiso bautizar, y entonces se fue, pero cuando llega a Alejandría, otro tipo, se llama Alejandro, de la nobleza, al saber que no era esposa de Pablo, quiere abusar de ella. Entonces ella no se deja abusar, y entonces lo pone en vergüenza, y otra vez es llevada al tribunal. Pablo desaparece. En el tribunal la condenan a ser devorada por las bestias y la llevan al Coliseo. Hay una señora que le dice, déjela unos días conmigo, porque hay mucha solidaridad de mujeres. Entonces se queda con una que es de la realeza, pariente del emperador, ¿verdad? Y como se le había muerto una hija, dice, no, se parece a mi hija, que se quede. Le dejan unos días en virgen, ¿verdad? Y después ya la llevan a la arena. Y cuando la llevan a la arena, aparecen las bestias, aparece una leona, no la come, aparece un oso, y la leona ataca al oso, y luego aparece un león, y la leona y ataca al león, y el león a la leona y se muere. Bueno, total, al final, bueno, allá hay una fuente con peces, o podríamos decir bestias marinas, y ella quiere tirarse para bautizarse. Y ella sola se bautiza y se tira. Y todas las mujeres que están en el Coliseo, no se tiren, no te tiren. No. Y otras lloraban. Bueno, ahorita leo unos parrafitos. Y entonces, cuando se tiró, hubo un resplandor que mató ahí le dicen focas, pero han de ser tiburones, porque la foca no hace nada. Pero el texto griego dice foca. Y entonces salieron muertas las focas, y ya. En eso casi se muere la reina que estaba ahí presente, y entonces ahí asustó a todo el mundo, porque dicen, si se da cuenta el emperador viene y acaba con nosotros aquí. Entonces, clausuran ahí, la llevan, la perdonan, y ya puede salir y se va. Y busca a Pablo, que ella estaba enamorada de Pablo. Por eso no lo querían los hombres a Pablo. Bueno, entonces ella, finalmente Pablo, como quien dice, la envía para que predique, para ser maestra, o ella se envía sola. Ahí Pablo tiene un rol secundario. Y va por todas partes, y
y bueno, termina como una persona, como una líder, maestra, predicadora, itinerante, etc. Bueno, ese es el resumito, ¿verdad? Para los que lo leyeron, no lo han leído, pues yo se los recomiendo porque nos habla de un momento histórico, aunque sea una novela. Yo le llamo novela porque parece novela, pero aunque sea, nos habla de lo que acontece en ese momento con respecto a las funciones ministeriales de las mujeres. Bueno, quiero resaltar de este libro dos cosas de Pablo y Tecla. Primero, ella se bautiza, ella misma se bautiza en la arena, ¿no? Ella dijo, ahora es el momento de lavarme es del santo bautismo, ¿sí? Y se lanzó ella misma diciendo, en el nombre de Jesucristo, en mi último día me bautizo, porque pensaba que la iban a devorar las bestias, entonces marinas, y dice, me bautizo. O sea, Pablo no la quiso bautizar, pero ella se bautizó sola. Eso es lo que yo quería resaltar. Y la otra cosa es, las mujeres se solidarizan con Tecla. Por ejemplo, cuando echaron otras bestias, porque nadie la tocaba, ninguna bestia era capaz de tocar a Tecla, ¿no? Por arte milagroso. Entonces las mujeres empezaron a, dice literalmente, prorrumpieron en un alarido, y unas echaban pétalos de flores, otras nardo, otras casio, otras cardamomo, para que hubiera abundante perfume, ¿verdad? Entonces ya imagino en el Coliseo todas las mujeres echando todas estas especies, ¿verdad? Y para que las bestias como que se marearan y se durmieran con todos estos perfumes que ellas echaban, ¿no? También tenemos que yo creo que había un movimiento feminista fuerte, porque ahí las mujeres, cuando se va a echar, dice, cuando las mujeres la vieron llorando, dijeron, no te tires al agua. Y aquí defienden al gobernador, dice, y hasta el gobernador lloró porque las focas iban a devorar tanta belleza. No, dice, las focas vieron un relámpago y flotaron muertas, y una nube de fuego alrededor de ella, que ni las fieras podían tocarla, ni la multitud verla. Es que ella estaba desnuda. Ahí la desnudaron cuando la metieron allá, a la arena. Hay una parte muy fea, porque cuando trajeron otras bestias, porque no le hacía nada, trajeron un toro muy bravo y le ponían en los testículos fuego para que la atacara. A los testículos del toro le ponían fuego, y bien bravo ese toro, y a ella como amarrada, quién sabe dónde, y ahí es donde la reina se desmayó y pensaron que se murió y suspendieron todo el eso. Cuando echaron esas fieras más temibles, es cuando ellas empiezan a echar todos esos perfumes. Y hay una parte, bueno, sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la actitud de Pablo ante Tecla? Primero, ya lo dije, no la quiere bautizar. Dice que todavía no es tiempo. O sea, él le pone trabas a su ministerio. La situación está muy fea, tú eres muy bonita, ten paciencia, ya llegará el momento. Después no la defiende, fíjense ustedes, Pablo no la defiende. A él, cuando llevaron en Iconio, la llevaron presa a Pablo, le dieron solo latigazos y lo llevaron presa. Y a ella la condenaron a ser quemada viva. Pero que haya una palabra de Pablo, ¿no? Lo que es, ora por ella nada más, pero así. O cuando la acosa Alejandro en Antioquía, la cosa, Pablo no la defiende. A mí me llama la atención. En realidad, el rol de Pablo es bastante secundario. Realmente, esos son los hechos de Tecla. Tecla es la protagonista de todo el relato. Y entre paréntesis, una cosa muy interesante es que este manuscrito, cuando yo veo los hechos de Pablo, veo muchos hechos y no les entiendo porque hay muchos puntitos suspensivos, no están completos. Cuando llegas tú
a los Hechos de Pablo y Tecla hay 50 manuscritos, entonces no hay ni un puntito suspensivo. Hay todo el relato se puede leer tal como lo he contado. ¿Qué me dice eso? Que era muy conocido, que era muy querido, que andaba por muchas partes. Lo mismo el de Éfeso, el tigre que lo bautizó. ¿Vean cómo bautizó a un tigre inmediatamente? Pero no bautiza a Tecla, Pablo. En los relatos de Pablo en Éfeso, bautiza al tigre. Y aquí no bautiza a Tecla, cuando está en Antioquía. Tecla se tiene que bautizar solito. Entonces, bueno, la sociedad, ¿cómo reacciona la sociedad patriarcal frente a Tecla? ¿Cómo reacciona la sociedad? Primero, es muy conservadora, muy patriarcal. El matrimonio es asunto de Estado. Porque, ¿por qué no te casas con Tamírides como es costumbre entre los iconios? Le dice el gobernador. ¿Y qué le dice la madre a Tecla? Quemen a esa criminal. O sea, ahí la misma madre quiere que quemen a su hija por no casarse. Y en Antioquía, cuando ella está frente a las bestias, ¿cuál fue el cargo de la condena? Sacrílega. Ella fue sacrílega porque puso en vergüenza a Alejandro, ¿no? Porque tenemos muy fuerte el paradigma de honor y vergüenza, ¿no? En esos códigos. En Iconio, por no casarse con Tamírides, es condenada a quemada viva. O sea, puso en vergüenza a Tamírides. Y en Antioquía es condenada a ser echada a las bestias por defenderse del acoso, ¿verdad? En cuanto a Dios, ¿verdad? El innombrable, porque aquí es el Dios, no es el Dios Yahvé, más bien está contra Yahvé, porque Yahvé creó el mundo, entonces es siempre en contra, ¿verdad? Pero el Dios innombrable, ese la salva de los milagros, la ayuda a través de otras mujeres, como la reina Trifosa, etcétera, ¿no? Pero al final de la lectura se afirma el derecho de las mujeres al ministerio de la enseñanza y la predicación, ¿verdad? Ese es en el final de Tecla, porque, bueno, ella ya puede libre, aunque se cortaba el pelo para parecer hombre, todavía en esos parámetros, pero ella ya libre y con el permiso de Pablo puede predicar y puede enseñar y anda por todas partes, ¿no? Sabemos que existe Santa Tecla y es esta. Fue muy querida y desde muchos siglos fue venerada, ¿verdad? Ahora sí tendríamos que hacer una lectura crítica de esta novelita o del gnosticismo, porque en el gnosticismo se rescata mucho a las mujeres, pero hay que hacer una lectura crítica porque es el desprecio al cuerpo, el desprecio a la materia. Entonces ahí tenemos ese problemita. Bueno, en resumen, tenemos, para entender las mujeres en Pablo, hay que distinguir 4 Pablos. El primero es el Pablo que le llamamos de las 7 cartas auténticas. En esas cartas hay mucha igualdad entre varón y mujer porque estamos en un periodo muy cercano al movimiento de Jesús. Bueno, más o menos cercano comparado con los otros, ¿cierto? En el movimiento de Jesús, las mujeres le siguen en Galilea. Ellas eran todas las que le seguían de Galilea, testigos de la sepultura, de la crucifixión, la sepultura, las apariciones, de la resurrección, ¿no? Todo el querigma, el querigma. Y otra cosa, por cierto, que yo le reclamo a Pablo auténtico, cuando habla del querigma, que habla de que Cristo crucificado, sepultado, era muy importante, sepultado,
resucitado y aparecido, dice, se le apareció a Pedro y a Pablo. No dice que a María Magdalena. Ya Pablo no la pone ahí. Eso quiere decir que muy pronto se quitó esta tradición, pero los evangelios que se escribieron después, fíjense, en el año 70, y Pablo le escribiría en el Corintios, sería por el 55, en el 70, retoman esa tradición en favor de las mujeres como testigo de la resurrección. Bueno, entonces, el primer Pablo es ese que encontramos, que es en una cultura patriarcal, lenguaje patriarcal, pero hay bastantes lideresas del movimiento, ¿verdad? De ellos. Y que, bueno, tenemos el segundo Pablo, que es de discípulos de Pablo, que se introducen ya los códigos domésticos aristotélicos, pero con cierta reciprocidad, ¿sí? El esposo debe amar, no debe maltratar al esclavo y no debe exasperar a los hijos, ¿verdad? Y que al final todos se deben uno mutuamente, ¿no? Ahí pues ahí lo cristianizan, no sé. Ya en el tercer Pablo, que es el de las cartas apostólicas, ya ahí ya no. Los códigos domésticos no tienen reciprocidad. El esclavo debe obedecer. Punto. La esposa, a mí la esposa no aparece, los hijos sí deben obedecer. La esposa no la ponen como obedezca, pero sí debe gobernar bien indirectamente, gobernar bien su casa, porque si el episcopo quiere gobernar la iglesia, ¿cómo va a gobernarla si no sabe gobernar bien su casa? Ahí es obvio. Entonces ya en el tercer Pablo, ya los códigos domésticos aparecen sin la reciprocidad y ya realmente intentando excluir a las mujeres, lo que nos excluyeron una cosa es prescribir y otra cosa es describir. Dice Chusla Fiorenza, describir. Ahí las mujeres enseñan, y de hecho en esa época tardía se escribió Juan, donde Juan es el evangelio donde más aparecen las mujeres. Entonces aparecen Timoteo y Juan más o menos de la misma una fecha. Si ponemos Juan tardíamente después del siglo I. ¿Sí? Ok, bueno, y por último tenemos al Pablo gnóstico en los libros apócrifos, en donde ahí sí las mujeres son bastante líderes, y afirman, por eso afirman los ministerios, de todo, bueno, ahí sí. Solo que, como le digo a ustedes, es en una corriente donde se menosprecia la materia. Y nosotros en nuestra teología feminista rescatamos el cuerpo, rescatamos la materia, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí dejo. Espero que haya quedado más o menos claro estas claves para poder entender mejor las mujeres en el Nuevo Testamento y las mujeres en Pablo. Y muchas gracias. Creo que me pasé un poquito, pero tenemos tiempo de preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Elsa, por tu presentación. Sí, por supuesto que tenemos tiempo, un rato aquí disponible para hacer preguntas, comentarios, para intervenir, para charlar un poquito, ¿no? Entonces, la asamblea, la comunidad tiene la palabra. Les recomiendo que mientras no vayan a hablar, mantengan su micrófono cerrado y cuando hablan, pues si estamos en silencio, simplemente hablen o si no, bueno, piden la palabra, se señalan, más que en el chat pueden pedirla así, levantando la mano, ¿no? Carmiña, Muy bien, yo solo para saludarte. Hola, qué alegría. Un besote. A Elsa, agradecer que me encantó todo lo que has dicho porque aprendí muchísimo y pedir perdón porque de a poquito tengo que salir para otro compromiso. Mira, gracias. No sabía grande. Que estabas aquí. Gracias. Sí, estaba, un abrazote. Gracias. Gracias. Un abrazote. Gracias. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Buenos días. ¿Sigue? Buenos días. Fantástica esta presentación, maestra Elsa.